Vaya tela. Sí, yo flipo, Es brutal, es brutal. Cómo iban a fondo todos los días. ¿Cómo aceleran? Espectacular, Sí, claro, lo meten en la curva unas derrapadas impresionantes, Estos pilotos son gente superdotados. Totalmente, sin ninguna ayuda, ¿no? Sin ninguna ayuda, todo mecánico, cambio en H. Sí. Al final es mucha técnica, mucha sangre fría también, ¿no? Estar súper concentrado. Y una dureza en todos los sentidos, ¿no? Y buen físico. Y buen físico, porque para mantener los coches y horas de canto, ojo, Tremendo. Y esos rallies de antes, ¿no? Que duraban 4 o 5 etapas, Y sin dirección asistida. Sí, algunos casos sin dirección asistida, exactamente. Madre mía. Con tramos de 30 kilómetros, 20 y pico. Ojo, Sí. Bueno, oye, pues nada, estamos en el 10º programa. Ya, han pasado 10 programas, No está mal. Y hemos mantenido la media esta de 1 al mes. En esto Giuseppe es tío metódico, Nos llama, hay que grabar y tal, ¿no? Bueno, oye, pues hoy que hablamos de carreras, ¿no? Bueno, yo creo que al final las carreras es un concepto que nos gusta a todos somos muy apasionados y lo que hemos hecho en muchos programas, ¿no? Y que al final es una cosa que estamos viendo que la gente pues nos sigue, nos le gusta y bueno. Nos une también a nosotros como personas, ¿no? Grupo B, Grupo A, Grupo S. ¿Qué estás diciendo? Esto engancha, ¿no? Hombre, esto estás hablando de lo máximo que se ha vivido, que hemos vivido, ¿no? Porque lo hemos vivido en la propia cuneta. Sí, señor. Y algo que ha pasado y que ha sido mítico. Ha sido la época dorada de los rallies. Sí, correcto. ¿Os gusta de qué hablamos? Empezamos programa. Venga, gas. Bueno, a ver, vamos a ver, es un tema muy completo, es un tema que nos encanta, pero vamos a ver por dónde empezamos, porque aquí hay mucho tema, Mucho. Sí, claro, las carreras, pues mira, si hablamos del Mundial de Rallys, ¿qué os parece? Comentamos un poco el Mundial de Rallys. A ver qué nos parece. ¿Cuántos días llevamos que hablaríamos de este tema? Es verdad. Y tú has demostrado tener conocimientos, sobre todo, en tema de Grupo A. Sí, bueno. Vale, claro, yo cuando el Grupo A apareció, yo era un jovencito de 18 años, pues normal, ¿no? Imagínate, súper quemado, súper apasionado. Todas las revistas del mundo, ¿no? Las revistas del mundo, el autopedo, que le llamamos nosotros. Sí. Y bueno, claro, coincidió en mi efervescencia y en mi, ¿cómo os digo yo? Tú de esto. ¡Trata de arrancarlo! Carlos, trata. En mi adolescencia. Ahora, hombre. Arranca, ya ha arrancado. Ese fue el inicio de los grupos. Oye, si quieres lo arreglamos. Una adolescencia efervescente, ¿no? Sí, las dos cosas, ya ¿no? Está. Es que de hecho fue así, Y tanto, seguro que sí. Bueno, pues decíamos, si hablamos del Mundial de Rallys, el Mundial de Rallys empezó en 1973, lo que pasa que allí éramos todos muy pequeñitos, ¿no? Yo haría un poquito un salto. El Mundial de Rallys empezó en el 73. Sí, en el 73, sí. Amigo, ¿ves? ¿Ves cómo tú sabes cosas? No, pero yo haría un salto. Es la enciclopedia de los rallies. Yo pegaría un salto de 13 años, y me iría, de 13 años no, de 9 años y me iría a 1982, que es cuando empezó el Grupo B, ¿no? Para poner un punto de partida. Sí, yo explicaría un poco muy rápidamente la historia, pero muy rápido de este inicio, ¿no? De cómo. Bueno, pues mira, muy rápido. El presidente de la FIA y la FISA, Jean-Marie Balestre, francés,
tomaba las decisiones él de una manera muy unilateral y decidió abolecer los grupos 1, 2, 3 y 4 y 5. Aboler. Lo he abolido. Y pasó... Perdón. Lo he abolido. Pues, Hoy falta un poco de clase. Hoy Balestre, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice Balestre? Falta un Es poco igual, de es igual. Es aceite fin de año, ¿qué quieres? 3 en 1. Espera. Era para no hacer publicidad, pero bueno, ya. Me ha salido Ya el está du- dicho, me ha salido tres el- en uno. me ha salido el dummy que llevo dentro. Dame. Dami. Venga, dale. Bueno, pues en 1982 empieza el grupo B. Sí. Y, como decía, por posición, podríamos decir, de Jean-Marie Balestre. Y como máxima categoría de los Rallis. También convivió con el grupo A. Correcto. Convivieron las dos, pero la máxima categoría del grupo B. ¿Qué se persiguió con ello? Se quería hacer coches auténticas máquinas, ¿no? Y dejar rienda suelta para que los fabricantes de los vehículos pudieran lanzar sus prototipos a correr la carretera. Es verdad, ¿cómo se llegó a este punto? Bueno, pues por eso... Porque por la normativa. irrupción del grupo B fue como un antes y un después, ¿no? Sí. La locura de... A ver, ya había, contigo hemos tenido una conversación antes del Antiastratos, ya habían vehículos que ya querían ser un grupo B. Lo que pasa es que... Y apuntaban maneras. Correcto, y apunta maneras. Podríamos decir que era un pre-grupo B, pero no estaba del todo regulado, sobre todo a nivel de fabricación de unidades y demás, y aquí es donde se ya puso en unas normas y demás. Pero, repito, eran unas normas muy laxas, permitían cosas como, por ejemplo, montar un chasis tubular, y que por aquel entonces los chasis eran autoportantes, ¿no? Pues montabas un chasis tubular. ¿Qué consiguen con ello? Rigidez, reducir peso, y consiguen también, pues que a la hora de que tenían un golpe, por ejemplo, desarmar el vehículo de una manera Mucho muy más fácil, rápida. rápida, y montar, como si fuera un mecano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con eso de que se consigue, Hacer una máquina de competir. Correcto. ¿Qué pasa? Que me imagino que había unos mínimos de construcción de esos coches, pero eran especiales, ¿no? Sí. Que no eran coches de calle directamente. No. Y unas normativas. Había unas normativas de cilindrada, podían ser atmosféricos, podían ser turbo, podían ser 2 ruedas motrices, 4 ruedas motrices. Por ejemplo, a la hora de montar el motor, daba igual el alojamiento. Podía estar delante en el capó, Central. podía estar central, podía estar detrás, eso lo escogías tú. Sí. Entonces yo creo que ahí cada fabricante lo que hizo dijo, a ver, voy a hacer un prototipo que se asemeje a uno de mis vehículos de calle, o voy a hacer un prototipo de un vehículo que no tiene por qué asemejarse, ¿no? Normalmente tiraron por la primera vía. Acordaros que también fue una época donde los vehículos deportivos dentro de la gama de cada modelo de cada fabricante era totalmente comercializado, o sea, y comercializable. Hoy en día no ves vehículos deportivos ya, ¿no? No hay por ejemplo, el 205 Rally, Claro. se podía asemejar al grupo B, Sí. 205 Turbo 16, ¿no? Podían tener una... Sí, tenían un símil, ¿No? cosa que hemos perdido esto totalmente hoy en día, ¿no? Con las Jo- charlas estas de correcto. eléctricas. Me está yendo la cabeza a mil. Sí, Solo porque- con las cosas que estás explicando, sí, porque a nivel de esto de las carrocerías, porque claro, hablamos de, eran unos chasis específicos, ¿no? Pero jolín, teníamos lo que comentábamos, algunas unidades que ya existían, ¿no? Que dices, o el tema de la tracción de 2 ruedas motrices, grupo B, claro, el 037, ¿no? Sí, podía ser, claro que sí. Inspirado en el Beta Monte Carlo, que tampoco no era un modelo de gran gama, por eso. pero es que tenía esa inspiración. Viene una cantidad claro, ¿no? Porque claro, la Audi 4 no era tubular, ¿sabes? Fíjate que Había una mezcla aquí de tecnologías Claro. diferentes, de que se habían Claro. mezclado y cada ¿Pero por qué? fabricante sacaba ¿Quién aprovechó Correcto. lo que tenía y Sí, quién construyó Sí, partiendo de cero, ¿no? Correcto. Pero claro, el 205, siendo una carrocería, ¿vale? Autoportante y tal, hicieron toda una modificación, todo tubular, ¿no? Todo tubular. Pero la Audi 4 era la carrocería entera, derivada de un sí. modelo de ellos, ¿no? Sí, señor. Sí. Sí. Bueno, Y estaban luchando de tú a tú. es que claro, eso tú te coges tu reglamento, el reglamento que es para todos el mismo, Claro. y te vas a tu departamento de competición, te reúnes con que te tienes que reunir y decides lo que tienes que decidir, ¿no? Entonces ¿Qué motor podemos... montamos? ¿Qué carrocería utilizamos? ¿Cuál es el coche ahora que tenemos que queremos promocionar? ¿O no nos interesa entrar por ahí? Vamos a hacer un prototipo que sea derivado de uno de los modelos que teníamos en competición en circuito y lo pasamos, porque han habido cosas de estas. No, es que ahora mirando todos los coches que tenemos aquí alrededor, Ajá. claro, han habido una evolución de los Grupo B, lo que eran las carrocerías normales, Sí. y Autoportantes. después
como tenemos el metro de allí, el 6R4, que Sí. también es tubular. Sí, sí, totalmente. Mientras que el Toyota que está allá arriba, Sí, el Celica. ¿vale? O el Manta que está al fondo. Sí, O el R5 de aquí que también era grupo B y era una Correcto. carrocería ya hecha. correcto, Claro, correcto. Claro, hay como una evolución, ¿no? Sí, sí, Cada sí, fabricante sí. hizo un poco Esto carrocería. lo que Era una pensaba. carrocería ya hecha. Sí, sí. ¿Vale? ¿Qué más tenemos en Y un, carrocerías coche que hechas? se, y un coche que se vendía en serie. Otra carrocería hecha. Sí. Tenemos el Celica aquel de allí. No, este sería un poco especial, ¿eh? Y el Porque Manta. Este sería un poco especial porque, a ver, Bueno, Sí, se sale un poco sí, de... sí, pero sale un está- poco de la norma, Claro, ¿eh? claro, Más pero entrando en realizado. grupo B, como yo tengo un batibull mental. un batibullo inventado. flipante, Batibullo, en castellano, batibullo. batibullo, y el que está al fondo, que es el Manta, El Manta 400. Sí, los- que también es una carrocería normal. Sí, Grupo B. ¿Qué pasó con este? Este vehículo, su homólogo, perdón, su marca, Opel, y el modelo, su otro modelo, Ascona, el 400 fue claro. 400 fue un coche muy competitivo. Campeón, campeón del mundo. Y que os recordáis, el año 82, 82. había un pique entre el Audi A4 y el Opel Ascona, Sí. llevado por Walter Ross, y que parecía que Michel Mouton, que es que llevaba el Audi 4, parecía pues que podía ganar el Mundial. Y al final, a última hora, el Walter Ross, por temas de, lógicamente, por muy rapidez, pero aprovechó aquellos momentos que la tracción trasera le funcionaba muy bien. Sí. Un tío realmente con unas manos impresionantes. Ya había sido campeón mundial en el 80. Correcto, correcto. Y también un poco aprovechando los errores que podía haber hecho pues, Michel Mouton en aquel momento, se llevó el Mundial del 82 con el Ascona 400. Pero Correcto. si no recuerdo mal, Coche muy la fiable, primera ¿cierto? participación del Audi 4 Sí, no puntuaba, los cronometraban y salía como coche cero. como coche cero. Sí. Si no me equivoco, Sí, ¿eh? sí, 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 Y sí. se ve que vieron que los tiempos Sí. eran astronómicamente mucho más bajos. Bueno, fue un que- momento que ya se dieron cuenta las demás fábricas que solamente tenían tracción delantera o tracción trasera en este caso, se dieron cuenta pues que el 4x4 era un gran rival y que lo tenían muy, muy peludo. Sobre todo pues en carreras pues, de nieve, arena, Por supuesto. tipo el Safari. Condiciones que requiere extracción. Correcto. Es donde 4x4 Ahí claramente. les ganaba la partida tranquilamente. Sí, sí, sí. O sea, el primer 4x4 fue el Audi. Correcto, correcto. ¿Y de qué nos quieres hablar hoy? ¿De la evolución primera? ¿De los tubulares? Porque tú estás empapado, ¿eh? No, mano, no es que esté empapado. No, no, Lo que yo es que pasa acabo, te prometo que por primera vez acabo de darme cuenta Dime. de esta sutil diferencia de lo que era la carrocería del R5 Autoportante, sí, sí. autoportante. con los tubulares. Sí, sí. Sí, sí. O sea, no había caído en esta tontería de que, no, a ver, grupo B, sí, era grupo B, pero después vinieron las fieras, ¿no? Claro. Bueno, también Coches hay- construidos específicamente, ¿no? Ah, rayos. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que lo decíamos, cada fabricante tenía su motor, uno tenía un sistema de motor, otro tenía otro sistema de motor, un 5 cilindros, otro un 4, el otro el turbo. Claro, todo esto al final. Bueno, todo esto cada iba lote regulado. aprovechaba lo que Sí, tenía. ¿no? iba regulado con una normativa, creo. Pensar que, por ejemplo, en el caso del Peugeot 205 y en el caso del Delta S4, tenían unas cilindradas alrededor de 1800 y en estas cilindradas tenían un coeficiente de peso que podía ser inferior al del Audi A4, porque el Audi A4 ubicaba 2100 Correcto, centímetros que eran cúbicos y a cinco 5 cilindros. cilindros. Sí. Entonces iba algo más lastrado el Audi que estos dos. ¿Esto lo claro. sabíais? Sí. Sí, Porque, bueno, aunque sea por una regla de 3, puede dar más potencia a un Audi. De todas maneras, el Audi era anterior. O sea, Era todo lo que es evolucionar, el peso estaba dentro de las cosas imprescindibles a resolver, ¿no? Correcto. O sea, yo creo que fue una época muy buena también porque cada fabricante sacaba su vehículo, su motor, su tecnología y al final veías coches muy diferentes entre ellos y al final creo que el caballaje nos estamos llegando a 530 caballos, creo que estamos Sí, hablando y ya. más, 50 y Sí, más. y más, ¿no? Así que, hostia, es Más porque además estos vehículos tú te podías permitir, de cara a atacar la última etapa, Sí. de darle más presión al turbo. O sea, eso era tu problema. Como fabricante, digo, yo voy a dar un poco más de presión al turbo para ver si entre la conducción y tal le araño los segundos que me ha quitado Claro, claro. el contrincante. ¿Esto considerarías que fue el tope de Audi? Por supuesto. Luego hubo una versión de este vehículo, porque Audi abandonó el Mundial de Rallys en el 87, hizo las primeras pruebas de Grupo A, pero lo abandonó porque vio que tenía que desarrollar un coche, no le valía la pena, y se pasó a circuitos, y este vehículo lo utilizó para dos usos.
los jugadores del europeo de Rallycross, Sí. Sí, que fueron a pagar sí. muchos Grupo B, y luego se fue a Pikes Peak, Correcto, en Estados Unidos. que Michel Mouton ganó la carrera ganó. de 1985 Con unos con apéndices delanteros y un coche y tal. y espectacular. casi 800 caballos daba este coche. Claro. Unas La imágenes verdad es que con el espectaculares. Rallycross se han destruido un número de unidades tremendas. Sí. Sí, RS200. sí, Sí, principalmente el Audi S200 cuadros. era un coche que se destinó mucho porque llegó muy tarde. Hubo S200 incluso unos llegó Opel muy tarde. Cadets con, con 500 caballos, Sí, ¿no? sí, Que no sí, sé, sí. no sé si estaban en Grupo B o no. No llegaron a Pero era competir en una locura. Porque acordaros, pues esto ya lo abordaremos un poco más cuando vayamos avanzando cronológicamente los años. Hubo el Grupo S y habían fabricantes que estuvieron desarrollando la categoría posterior al Grupo B, que fue el Grupo S, que no llegó ni a debutar. No, Por claro, una sí. serie de cosas que también comentaremos. Tú, Os digo tú llevas el ritmo, chaval. muy brevemente. Tú llevas el ritmo. dispara. Grupo B, mira, Sí. fabricación mínima de 200 unidades. Vale. De un prototipo normalmente parecido a un vehículo de serie de la marca, y se podría hacer, si había una evolución de con la evolución 20 unidades. Vale. O sea, 200 de base más 20 más. Sí. El resultado, chasis tubulares, vehículos de menos de 1000 kilos de peso, de 900. Uso de fibra, plásticos y en lugar de vidrios, metacrilados y tal, de manera masiva, para reducir peso. ¿Vale? Había un límite de Se peso. permitía, sí, había un límite. Creo que, por lo que decíamos antes del cubicaje y el peso, estaban todos alrededor de los 900 kilos, los más livianos. Pasada, ojo, El más ligero de todos era el Delta S4, que llegó a pesar 890 kilos. Sí, la Estamos relación hablando 100 kilos más que una X. Sí, sí, ojo, Peso potencia, la relación peso-potencia era Una X, impresionante, una X pesaba menos de 800, ¿no? 700 y pico, creo. De todas formas, también tiene mucho mérito el hecho de que con unas monturas tan ligeras tuvieran que soportar las inercias y las torsiones que generaban tantos caballos. Sí. ¿No? Pero ahí el chasis tubular juega un juego, ahí va por delante del chasis normal. No. Piensa que un tubular, claro, tú puedes, las secciones las puedes hacer más gordas, me refiero con más Hoy material. estás en modo doctor, Doctor Xavi. Sí. ¿Sí? No, que lo digo en positivo. El 037 Tú hasta donde quieras tirar, ¿eh? No, el 037 llevaba hasta dos amortiguadores. Nosotros te preguntamos. Sí, Sí, 037. Que de hecho una de Ah, no, las- este es el que de S4. hecho uno de los problemas que tuvieron los Grupo B Sí. es que es lo que decíais, ¿no? Un peso realmente muy bajo, muchísima potencia, pero después tanto el tema de Carencias. frenos, es correcto. En carencias los frenos no estaban a la altura de este potencial y también incluso los neumáticos tampoco llevaban No. tanta evolución para tener coches que fuesen tan estables como podían ser después lo que veremos después los Grupo A o los World Rally Car de hoy en día, ¿no? Estamos de acuerdo. Es decir, pero que si no estaban bien compensados. Y en todo. materia de seguridad te diría más. Se primaba tanto el reparto de pesos que se hacían auténticas locuras, como por ejemplo en el S4 poner el depósito de gasolina debajo del asiento de piloto y copiloto. Claro. De ahí el problema que tuvimos, que también ahora lo abordaremos, porque queremos divertir y queremos pasárnoslo bien y queremos explicar las cosas desde este punto de vista, pero claro, luego cuando expliquemos por qué se acabó Grupo B, habrá que detallar algún accidente importante que hubo en este sentido. Yo te haré preguntas, lo que quiero saber es el ritmo que tú vas marcando Bueno. para no saltarnos. No, de momento hemos dicho ya. El guión, que no hay guión. No hay pero guión, no hay que guión. haya Se un ve poco claramente de, que no hay guión. que haya un poco de. Aquí todo va a fondo. ¿no? Amigos, de hoy no hay orden, guión. de orden, porque si no, el 4L y el. No, Fíjate, vamos pues a. vamos a Sí. ordenar un poco. Hemos hablado de los años que duró la categoría, ¿no? 88-86. Hemos hablado de lo que se permitía en el reglamento de una manera muy por encima, ¿no? Y hemos hablado también un poco de los vehículos que habían y demás. A partir de aquí podemos hablar de curiosidades de los vehículos o los más representativos que había, por ejemplo, del Grupo B, ¿no? Claro, podríamos decir, correcto, podríamos aquí enunciar un poco todos los coches que despuntaron, ¿no? Los que ganaron, Correcto. los que no ganaron pero podían haber ganado, Sí, sí. las curiosidades y las rarezas. porque a Por mí- orden. No. Primero quizá fuera el 037, ¿no? Vale, pues el 037. 037, Por orden, correcto. ¿verdad? Sí. Ujú. Sí. Porque después, no sé si después le siguió este, puede ser. Yo 80, diría que sí, no. sí. 205. Bueno, A ver. dirías,
Había la Intento V4, recordar sí. las carreras, ¿eh? Sí. El 87, después 205. O sea, el Audi No, yo 4, creo que el Audi los 4 que ya 105 estaba, más tarde. ya estaba el Audi 4, ¿no? El 037 que se fabricó se empezó a fabricar en el 82. Sí. Tuvo una temporada muy mala y en el 83 fue su temporada, ¿no? Luego vino el Peugeot, vino el Delta S4 Sí. y los últimos Y los en llegar Ford, fueron el los metro, Ford, el metro y El el Ford. RS200. El Ford R100, sí, el RS200. Que tuvo un recorrido mucho más corto, claro. Este coche que era muy futurista, muy guapo, muy bonito, muy la verdad, bonito, era muy bonito. y tuvo una historia muy corta, ¿no? Y el metro, Este fue una que lástima. este es El curiosísimo. metro, qué locura, ¿eh? Esto es curiosísimo. Una cosa tan pequeña. ¿Sabéis un poco la historia, ¿no? El metro? No. Podría ¿No? explicarla porque ¿Sí? puede ser interesante, la verdad. Bueno, pues cuando el departamento de Austin decidió hacer un vehículo, Sí. optó por montar un motor atmosférico. Es el único de 6 todos cilindros, estos, ¿no? 6 cilindros, 6 3 cilindros, litros, V6, sí. que tuvo que ir evolucionando para llegar a dar 400 caballos, que de aquí no pasó. Pero bueno, era un vehículo, si os fijáis, muy corto de ejes, Era muy corto. muy pequeño. ratonero y por los tramos Súper técnicos, muy y eso, técnicos, súper- iba muy bien. súper ¿Ganaron, atractivo. ganaron algún rally? No. Yo no lo recuerdo, ¿eh? El mejor resultado que tuvo este vehículo fue tercero en el debut, precisamente, que fue en el Rally de Inglaterra del 85, Tony Pond. Suena Tony Pond, que era un piloto inglés, sí, con un bigote, con un mustache. Pero este quedó tercero y a partir de ahí no tuvo más repercusión. Se lo llevaban todo, principalmente, primero Audi y luego Peugeot Sí. 205 y el Delta S4. Correcto. Sí, Que para mí son los más... El Delta fue prácticamente la estrella, ¿no? Sí. Por raro, por revolucionario, por radical. Muy por- bestia, muy Y, bestia. y después por estar en manos de quien estaba, quien ¿no? acabó, ¿no? ¿De quién estaba? De pobre Henry Toivonen en el 86, ¿no? Vaya, era un vehículo modular que era muy fácil de desmontar la parte trasera y la parte delantera, o sea, excepto lo que sería donde iba Que es el el habitáculo, sí, que cockpit, sería, sí, correcto. todo lo demás eran fácilmente desmontables. De hecho, en el Montecarlo del 86, Henry Toivonen tuvo un accidente en un enlace, ¿lo sabíais esto? Sí, Tuvo un accidente. contra un particular. Sí, se dio una leche y en 20 minutos repararon un golpe increíble en toda la parte esta delantera. Ya. Sí, estaban hechos expreso ya para poder desarmar y armar. Correcto. Y muy rápido y no penalizar. Sí, señor. Este es simplemente otra curiosidad que lleva el motor no llega a 1800 y lleva doble alimentación, lleva compresor volumétrico y turbo. Y fue una tecnología para poder intentar eliminar el lag. El lag es el tiempo de respuesta, ¿no? Del turbo, cuando das el pedal y ¡pum!, lo que tardan en el motor en reaccionar, y con esto lo consiguieron eliminar. Este fue tecnológicamente para mí el mejor. El más avanzado. Más avanzado. Sí. Se dice, se comenta, nosotros Sí. no lo podemos afirmar, pero que se ha oído, y nunca lo encontraremos escrito, ¿no? Que llevaban óxido nitroso en las barras. Ah, Se dice, ¿no? O sea, es que había unas soluciones tan sofisticadas que, claro, cuando el coche tenía un impacto, bueno, el RS200 también, Explotó, ¿no? aquel que explotó, sí. que me gustaría ver si consigo el vídeo y pasarlo en cámara lenta, porque me lo he mirado tantas veces. El RS200 se pone de lado y miras el vídeo despacio, atraviesa un árbol Es y increíble. la carrocería sigue entera, o sigue en llamas, Sí, pero sí. la primera imagen de después, la carrocería sigue entera, y el árbol también. Es un vídeo súper extraño, es de aquellos de Iker Jiménez, ¿no? Sí. Hasta aquí todo bien, pero el árbol... No, sí, parece que se hubiera apartado. ¿Saltaría el árbol? ¿No saltaría el árbol? Bueno, la cuestión es que ardió en 0, ¿no? Sí, Igual murió, que pasó murió. con el tema de Toivonen, ¿no? Sí. Aparte de que iban con los depósitos llenos y demás, ¿no? Y que tenía fiebre Sí. en ese O sea, que rally. No estaba bien, no Estaba en gripe. Estaba en gripe. En ese rally dijo, Explican- esto no es un rally, esto es una puta locura. Dijo esto. ¿Y esto tú crees que era un poco porque estaba también sobrepasado de... No, yo creo que cuando hablas de unos rallies que duraban una semana, detrás de una montura de estas, que decían muchos pilotos que tenían el efecto túnel, ¿no? Efecto túnel que ya Sí. es prácticamente difícil concentrarse en que haya una variación de dirección, ¿no? Qué bueno, De- esto no lo sabía. No, es que tú Porque imagínate, tiene lógica. imagínate un Fórmula 1 antiguo, ya no voy a decir de ahora, un poco antiguo, un Fórmula 1 anterior, y que te pones una carretera de curvas a fondo, y que claro, cada curva es diferente, encima pues hay farolas, hay árboles, Es que hay pasa, casas, es que hay... pasa todo tan Sí. deprisa. Es-
Claro, yo no sé Muy bestia, ¿eh? qué grado de coches habéis llevado a nivel de caballaje, pero cualquier coche después de un grupo A, cuando ya sales de los 150 caballos para arriba, si te pones en una carretera virada y exprimes aquello, es que se te echan todas las curvas encima. Hay que ser un superdotado. Sí, las rectas son curvas al final también. ¿No? Y es que a la que pisas ya estás 2 curvas más arriba. O sea, sí. hay que ser un superdotado para llegar a tener esta agilidad. Imagínate de nosotros, medir. Imagínate el copy. que el último coche que fuimos en un SEAT Marbella. No, pero Jolín, ¿habréis Sí, probado sí. algún coche así con...? No, sí. A mí Un yo poco tuve de esta chicha. sensación con un Mazda, un 323, un GTR. Ya. Es decir, pero ¿con qué velocidad me estoy plantando en la siguiente? Sí. Cuidado, que aquí te puedes hacer daño. Sí, ¿no? porque hay que levantar el pie, hay que pisar, Y te das ¿no? Y cuenta volver a acelerar y volver a pisar. de lo malo que volver a- soy. Sí. Ya. A mí me pasó con... De lo malo que soy. Tienes que pensar que esta gente también se levanta el lunes, se van a un sitio, conducen el coche hacen pruebas, se meten en una pista de pruebas, ahora frena. O sea, Están muy acostumbrados. hay que situarse también un poco. Yo digo, o sea, es como Sí, todo, sí, ¿no? que no hacen nada más. Vale. Ahí está. No, pero ahí la está. Y si no, te pueden dar un chupito de whisky. No sé Como si hicieron fue, a- no sé qué fue Blomqvist o no sé quién, en una prueba Sí, de la como- nieve, sí. que cada vez que hacían un recorrido en el cronometrado, en un circuito de hielo, Sí. paraban y daban un poco de whisky. Y cada vez que le iban dando un poquito de whisky, Isaac mejoraba los tiempos. Y al final dijeron, no, esto no, paramos, esto no puede Pero ser. ¿sabes lo que explicaron? Mejorando ¿no? los ¿Sabes lo que tiempos. explicaron? Que claro, que el neumático se calentaba, iba mejor. Sí, claro. No, pero lo que hace a veces, ¿no? De que te inhibe a lo mejor, Sí. dices, venga, va, pues tírale, no pasa nada. No pasa nada, ¿no? No pasa nada. Soy más atrevido, pierdes un poco el Sí. Yo el tuve la miedo, suerte de probar un Escort Cosworth de 400 caballos y la verdad es que las sensaciones son muy bestias. Mamapo, ¿no? Sí, son muy bestias. Así que lo tuve poco rato, pero hice unas cuantas curvas realmente aquello apretando para ver cómo respondía y de verdad que bajé del coche, digo, paro, aquello de, paro, bajo, porque esto es peligroso, me bajo, ¿no? que esto me va a hacer daño porque ustedes se corren y más la aceleración que tienen y después también lo que sorprende mucho es la frenada, porque frenan muchísimo. Claro, y Entonces me voy a comer la curva, me la como la curva, porque haces una aceleración, tú aceleras aquí, vas a parar allí de fondo y cuando te das cuenta estás en una curva encima, pero es que la frenada es impresionante. Se para. Sí. para. Yo he llegado más a alucinar y en un Mitsubishi llevo también un Makinen, un réplica hombre, Makinen. hay coches He alucinado de- más, no de la velocidad. la Y frenada. ahora no voy a decir el sitio, pero La había un frenada. sitio que subíamos a 200, de verdad, 200 de marcador. Y sí, pelos de punta, ¿eh? Pero lo que más sorprende es la frenada. Que vas a llegar a una curva de, ¡buah, me mato, no entro! ¿Y Frenas qué te gustó más? frenas y entras. ¿El Lancer o el...? Bueno, o el- son de épocas o el diferentes. Escort? Lo que pasa es que la sensación del Escort a mí me gustó mucho. Ya, porque está muy bufado, ¿no? Sí, 400 caballos que la aceleración, notabas el empuje atrás, el asiento. Mitsubishi es como todo mucho más progresivo, Ya. como mucho más Bueno, suave. aparte son 100 caballos menos también. Al final todo es importante, ¿eh? Aceleración, frenada, suspensiones. Sí. Yo tuve esta sensación de la frenada con un Porsche, un 991 creo que era, y también en una carretera por allí por el Montseny, y estábamos con una gente haciendo unos test y tal, y a tope en la recta, y decir, me voy a matar en la curva, no entro, sobró espacio. Sí. Tienes que volver a dar gas y volver a frenar, ¿no? Y dices, No, vaya... digo, no llego, y sí. Yo creo que Las frenadas, ¿eh? Eso es Curioso. una de las cosas que precisamente comparadas con los Grupo B, que eran tan bestias, pues claro, esos coches que hablamos ya un poco más modernos, aquí se ganaron mucho en suspensión y frenada, y freno, y bueno, y amortiguación también. Pero es que hablan de que las aceleraciones, que los ojos se te iban para adentro. Sí. Claro, con tan poco peso, lo que comentabas tú, 900 kilos, 800 y pico kilos, 500 caballos. Sí. Pues imagínate, ¿no? Yo no he podido... estaría bien poder probar una cosa de estas, pero Bueno, mira, al pues- menos en línea recta, ¿no? Para decir, oye, a ver, ¿cómo pueden estar? ¿No? Mira, os voy a contar más curiosidades, Vale. ¿vale? Que veo que vosotros estáis más por la anécdota y yo estoy más técnico. Venga, Ahora vale. la cosa va así. Ya va bien. Bueno, hemos hablado del Delta S4, ¿no? Sí, Ya hemos correcto. comentado, Venga. doble alimentación y demás. Ya nos ha cortado el rollo. Sí, porque es que estáis ya aquí con vuestras batallitas. El 205 Turbo 16, que además esta maqueta lo permite ver, tenía el motor desplazado a la derecha, porque se podía abrir por un registro que tenía aquí, se podía entrar dentro del motor, ¿no? Entonces tuvieron que compensar el desplazamiento del motor
poniendo muchos elementos al otro lado, ¿no? Pero no llegaron a compensarlo del todo. Con lo que sabéis que le pasaba a este coche iba muy bien, ¿eh? Tiene una potencia muy buena, una manejabilidad extraordinaria, el coche está muy compensado. Pero cuando habían saltos... Mira, así se puede dar el motor, así se verá. Mira, aquí lo es veis. la manera, tú. ¿Veis? Sí. El motor y los elementos, los radiadores y el motor. Como un kart. ¿no? Como un car. Pues cuando saltaba el coche, cuando pegaba un bote, el problema que tenía es que caía sobre la parte que tenía más peso. Que era poquita cosa, Sí. pero daba influía. sensación de seguridad y también el vehículo entonces se movía en el momento de caer, ¿no? Entonces lo intentaron compensar, pues con todos estos aditamentos aerodinámicos que lleva, ¿vale? Intentaron compensarlo. Todo y que no llegaron, se ve que a compensarlo del todo, ¿no? Y luego también tienen otra anécdota. Este vehículo fue campeón del mundo en el 85 y en el 86, ¿eh? Sí, O sea, que este sí, fue sí. totalmente exitoso. Este cuenta carreras por victorias, y victorias por campeonatos, ¿eh? Sí, yo el coche que más me ha gustado de Sí, todos Grupo hombre. B de la historia. Estéticamente, como bonito, Brutal. era este. Y no nos vamos a engañar, vendieron 205 a A patadas. punta pala, ¿eh? sí, fue A una, punta pala, o sea, una este- operación comercial Total. impresionante para el coche de serie, ¿no? Correcto, esto fue una palanca para el vehículo de serie total. Sí, sí, ¿vale? Incluso en el Dakar, que había una versión sí. como esta, es un poco más larga. Un poco más, sí. Bueno. Los chasis los alargaron un poco sí. y sí, porque claro, necesitaban tener un poco más de estabilidad. Peugeot fue... Monsieur Dakar, Le sale, le sale. Es Peter Ansel Le sale. del Vallès. Ya, Es Peter es que Ansel le del sale solo, Vallès. sí, los chasis los alargaron, tal, un aumento de peso que lo compensaron con... Porque claro, las dunas, la diferencia... Camel, te sale. Camel, pintado de Camel. Pintado de Camel, sí. Y sabéis que Yuha Cancún fue al Dakar. Sí. ¿Cuántos segundos? Sí, Entonces sí, esto. sí. Bien. Perdona, que cuando subió al podio, una de las cosas divertidas, que supongo que mucha gente habrá visto, al subir al podio, que todo el mundo va con la botella de champán, Moet Chandon, lo que sea, la marca que sea, venía él y su vasito de leche, y se había un vaso de leche. Ari Vatanen. Ari Vatanen, sí. Sí. Bien, Peugeot, por ejemplo, optó por no continuar cuando se acabó la categoría y se pasó al Dakar, de manera además brillante también, porque Sí, ganó muchas que también carreras ganó el Dakar. y relanzó muchísimo el Dakar. Había una anécdota de estos coches, ¿no? El tema de... Se dice. A ver, Se dice, ya ¿no? has dicho una tú, ¿eh? El óxido nitroso. Sí, pero que no lo está escrito en ningún sitio. Lo que ¿Cuál, pasa que cuál lo, otra? lo que sí que más de uno comenta sobre esto de las unidades que decíais, que tenía que ser 200 unidades, Sí. ¿no? Que antes te lo he preguntado, digo, no sé si era el 037 o el S4, el S4 era. que fueron los de la FIA a verificar que estaban las 200 unidades hechas. Supongo que todos lo habréis oído ya, ¿no? Sí, Pero esto- que enseñaron 100 y bueno, oye, mira, que es la hora de comer, vamos a comer y tal. Isaac. Aquí están los 100, aquí tenemos 100. Bueno, los de la FIA, lo que fuera, ¿no? Sí. A verificar, los miran, lo comprueban, sí, hay 100 unidades y tal. Hoy es tarde, nos vamos a comer. Vale, pues venga, va, después seguimos. Se van a comer y cambian todos los coches a otra nave. Y aquí están los otros 100. Y calefactados, ¿eh? Y 100, y además, que no lo decía el reglamento, vienen calefactados, tenían el motor caliente, ¿no? Porque por eso lo decía, ¿no? Y coló. Sí. Y coló.
Yo creo que quiso colar, ¿no? Un poco también, porque al final, Sí, ¿no? Que si te digo que no, no sale. Dijeron, ¿no? sí, ahí está. Si te digo que no, pierdo una Pero marca, es y que si es pierdo una marca... Es de dibujos animados. Es dibujos animados. Sí, sí, pero estas cosas... Balestre, cosas de Balestre. Sí, Son cosas que pasan, son cosas que pasan, ¿eh? pero Sí, para, sí, un poco fuerte, ¿no? sí, sí. Yo lo veo muy bestia. Vamos a comer y... Todos los Venga, noches. pa'lante. Bueno, pero seguro que... Y si dicen, bueno, vale, pues con estos y los que vamos a ver otra vez, que los hemos visto antes, y no. Yo creo que en el mundo de las carreras, en el mundo de la competición, estas cosillas Pasan. seguro que pasan. Aunque también hay muchos chismes, ¿eh? Pero al final- En el Dakar también. También, seguro que también. El Todas Dakar- las competiciones a nivel máximo tienen que haber historias detrás importantes. O sea, Y echa la muchas ley, muchas- echa la trampa, por decirlo de alguna historias manera, que, bueno, cada vez supongo que es más difícil esconder las cosas, porque todos sabemos que hoy en día cualquier cosa que pasa, aún no ha pasado, ya sale por las redes. Sí. Pero en aquellos momentos, pues seguramente pasa, ¿no? Había un montón de historias. Bueno, mira, otra historia, el Peugeot 205 Turbo 16 se fue descalificado en una prueba y durante unos días el campeón del mundo fue este de aquí, conducido por Marco Wallen. Sí. Resulta que llevaba unos aditamientos aquí aerodinámicos que se ve que no aparecían en la ficha de homologación. Se dio cuenta el ingeniero, el jefe de equipo Cesare Fiorio de Lancia, reclamó, dieron por anulado el rally, dieron por descalificados los Peugeots del Rally San Remo, Del San Remo. ganó Mark Wallen. Ya. Mark Wallen volvió a ganar el Rally Olympus, que era el último que se jugaba en Estados Unidos, se corría en Estados Unidos, y con los puntos del Olympus más los puntos del San Remo quedó campeón del mundo. Ya, Al cabo de unos días rectificaron, marca francesa, Jean-Pierre Balestre francés, Lo que ¿no? decías antes, ¿no? Sí, y decidieron anular la prueba. Al anular la prueba tenía más puntos Peugeot y ganó un Eso mundial. era un donde está la pelotita, ¿no? Sí, Un poco sí, trigueñoso, ¿no? Bueno, aquí también Esta es un poco la historia. Entras también en un tema en este caso, ¿no? De los organizadores y la FIA y de esas cosas que también hay historias por aquí, ¿no? Yo me ha sorprendido mucho porque he leído que no sé si vosotros me podéis confirmar, Dime, que resulta dinos. que el Yaris o el Rally Car que están corriendo actualmente de Toyota Yaris, dice que acelera igual que el Peugeot Turbo 16, que son 530 caballos, creo que estaba más o menos por la época, que son como 3,7 segundos. Y esto, sí, la diferencia de años, de mecánicas y de coches tan diferentes, y que si esto realmente es así, no sé si lo podéis confirmar, No, pero si realmente es así... los coches dan cerca Yo no lo sé. Es No, muy los coches heavy. dan cerca de 500 caballos, lo que pasa es que ahora los van a bajar, ¿eh? Ya. La normativa del 27 los pacifican. Bueno, pero en 2027 hay un cambio de reglamentación Sí, creo, muy impresionante, bestia, ¿no? muy bestia. Y vuelven coches realmente muy... El Rally 2 tan quieren que la ligeros, ¿no? categoría sea un vehículo con Rally 2 mucho más barato de fabricar Claro. para mirar otra vez involucrar a marcas, que si no, No, es que estamos ¿qué perdiendo emoción marcas. tiene? ¿Qué emoción tiene? Claro, claro. Hyundai, Claro. Toyota y medio Ford, porque Ford ahora no está, ¿no? Estamos hablando que el grupo B podríamos contar, a lo mejor habrían 8 o 9 marcas corriendo y ahora estamos en 2-3. Sí, es brutal. Es brutal, es brutal. Y de este coche, ¿qué me decís? ¿Cuál es la característica que más os gusta de él? Esto es un Audi Sí. Aparte, 4S1, ¿eh? aparte del sonido. El sonido, el muy bien, muy era bien. espectacular. Muy bien. El sonido y único también. Este sonido que el hacía este sonido. coche era totalmente único. Y esos son coches que junto con el Delta S4 cuesta verlos ir de lado. Bueno, tenían muchísima estabilidad al final, ¿no? No, pero que a nivel estaban concebidos de una manera, sí, se ven de lado, ¿no? Se ven de lado, Sobre todo los lógicamente. Audis anteriores a este sí que se ve como peinan, ¿no? Suena nieve, tierra. Pero estas dos unidades concretamente parece que sean de gas, girar, gas, girar, gas, girar. Sí, sí. ¿Vale? Es Que así. sea como complicado poder jugar con él, deslizar. Y este era un Este poco es jugaba diferente, más. este Al juega revés, más. sí. Con este jugaban Tienes mucho razón, más. Josep. De hecho, Cancunen cuando probó los dos dijo, es más fácil de conducir el Peugeot Sí. y depende en qué situación es más rápido el S4. Con el S4 ¿qué dices tú? ¡Ah! ¡Pshu! Bueno, igual que ¡Ah! este, pero que los Audis Sí. anteriores a este sí que se veía como deslizaban en asfalto incluso. Los anteriores, los primeros 4. Sí. Pero este Es vehículo, como- ¿veis Van a alguna, fondo. El S1... ¿veis alguna diferencia de aquí a aquí? Bueno, Todas. está claro que la carrocería es mucho más corta, ¿no? Todas. Carrocería es mucho Toda más entrada, corta. carrocería Sí. mucho más corta. Sí, aquí falta un Aerodinámica modelo y por medio, ¿no? Dos modelos por medio. No sé si es la misma escala, claro, aquí podemos Teóricamente cometer. esto es 1.24, teóricamente tiene que Pues ser mira, parecido. pues sí.
Pues sí, fíjate, estoy equilibrando los de atrás y es bastante más largo el otro. Este explicaba Michel Mouton que lo acortaron por la parte esta de aquí del chasis, ¿vale? Justo detrás del pilar, de este pilar de aquí, para conseguir que la batalla fuera un poco más corta y con ello ganar mejor trazabilidad, sobre todo en las zonas más sinuosas. Era un poco tosco. O sí, este vehículo es un poco morrón. Sí. Bueno, como el metro, ¿no? Que era cortito y más maniobrable, Exactamente, ¿no? más maniobrable. Porque es morrón, esto es muy largo, vetusto, muy vetusto. Sí, sí. Y aparte tiene otro problema este vehículo, aparte de este que decimos, que es que el motor, las copelas están aquí y el motor cuelga por delante de las copelas, y lleva el peso muy decantado delante. Por mucho que también desplazaron todos los elementos aquí, ¿os acordáis que tienen los radiadores aquí detrás? Sí, correcto. No consiguieron tampoco equilibrar del todo el peso. Después, bueno, el vehículo este de aquí tenía este hándicap, ¿no? Pero estéticamente también es espectacular, ¿eh? Estéticamente era muy bonito también. Aquellas imágenes de Mil Lagos, que incluso hay algún salto que se queda el coche que parece que como una moto, ¿no? No, parece que vaya a volar. Para que vaya a arrancar, ¿no? Sí. Sí, cae. Sí. Bueno, hemos hablado de los Grupo B, los 4x4, pero también pienso que tenemos que, bueno, especificar un poco la tracción trasera, ¿no? Claro. Que hemos hablado del 137, del Lancia. Lo que pasa que en estas épocas que estamos hablando ya empezaba a acusar un poco Iban tarde. Sí. Lancia iba tarde, ¿eh? Aquí se veían ya un poco... Pero fíjate tú, si los tíos eran puñeteros, sobre todo su jefe de equipo, César Fiorio, que en el año 83, sin posibilidades, porque estaba claro que el Audi A4 era el vehículo que tenía de una manera natural ganar el Mundial de Rallys, ¿no? Como acabó siendo, Sí. pero el título de constructores lo perdió. Y lo perdió porque Lancia lo que hizo fue potenciarse mucho en los rallies donde tenía posibilidades de ganar o quedar bien, y en cambio dejar de, hasta incluso asistir con las mínimas fuerzas a rallies donde no tenía nada que pegar a favor de 4 ruedas motrices, ¿no? Y alineó, por ejemplo, en el Rally San Remo alineó 3 o 4 coches, en el Rally Tour de Cos también, en Monte Carlo, incluso al Safari acudió con el 037, que era muy fiable, ¿no? Y consiguió ganar las suficientes pruebas para ganar el título de constructores. O sea, es el último... Por volumen. Una estrategia por volumen y por un poco por inteligencia. Es decir, ¿cuántas pruebas hay? ¿Dónde puedo acudir? ¿Dónde puedo sacar más puntos? Y un poquito seguramente, algo de suerte también habría, ¿no? Correcto. Y ganaron, fue el último 2 ruedas motrices que ganó un mundial de rallies en el año 83. Constructores, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno, y también estaba el tema del R5, ¿no? También de ruedas motrices. Míralo, este es tu... Con la última... Este es tu icónico, ¿eh? Sueños húmedos de Josep. Con la última evolución del Maxi. Sí, esto es un Turbo 2, ¿no? Sería, Josep. Esto sería un Turbo 2, sí. Pero el Maxi que sacó, cambiaron la cilindrada, subieron a 1500, creo, inyección Sí, mecánica. pero ya llegaban a
300. 350, 350 y Y tal. estéticamente la parte trasera había ya aerodinámica también, Sí, con trasero era acordaros, diferente. acordaros Había del- un alerón aquí. Que no dejaba había- de ser un coche también obsoleto, porque hablábamos Total. de 2 ruedas motrices. Correcto. Pero- llantas, pero- llantas más pulgadas, Sí. mayor sección de neumático, Sí, sí, sí. motor más potenciado y las mejoras evoluciones aquellas como estuvimos viendo con nuestro amigo. Sí. con- Aquí sí que veíamos Jaume Guixà, ¿no? las cruzadas, realmente, las cruzadas derrapadas largas. Sí. Aquí sí que se Decían hacían. que era un coche difícil de conducir, Muy pero difícil. Muy difícil. En las versiones del Maxi, mira, Sainz defendió bien el título Sí. en el Nacional. Y bueno, este coche ganó pruebas del Mundial de Rallys, ganó el Tour de Cos del 85 y del Sí, 86. sí, correcto. O sea que a manos de mítico y santo grial de la conducción Gian Ragnotti, un genio que además prefirió ser fiel a Renault que dar el salto a otras marcas como tuvo la posibilidad y bueno, así está, ¿no? Un piloto que es icónico en Francia y multilaureado a nivel de campeonatos nacionales y un piloto queridísimo en todos los sitios donde va. Todo lo que tocaba, le echaba un par de huevos. Muy bien, muy bien. Muy bien. Eran huevos, porque Sí, este sí, señor, había- lo que hacía este hombre, Lo que decíamos antes, había Por que. cierto, con un Alpine quedó segundo en el año 80. por eso digo, Un Alpine, era un hombre que le echaba huevos y más que los demás, porque con monturas no necesariamente superiores, Correcto. estaba ahí igual que hacía con el Clio, que estaba ahí en los primeros puestos, ¿no? Sí, señor, sí, señor. De hecho, ganó un rally. Ganó el Gras Alpine del año 91, ganó con el 17. Tú me abrumas con tantos datos. ¿eh? No es la palabra abrumar, pero digo, madre mía, este hombre sabe de todo. Es que... No dice María, ¿me abrumas? No, que sí me abrumas. Ya que sabes No, tanto, pero qué locura. vamos a ver otra cosa. Va. Había otro francés. Pregúntale. Había un pregúntale Citroën BX, Oh, 4x4, por favor. TC4 o TC algo. cosas. Era tan feo que tenía que llamarse Picasso. El BX 4TC, ¿no? El BX 4TC. BX4TC. También estuvo en el Mundial. Que apareció un coche así súper largo, ¿no? Cuando todos estaban acortando. Hola, yo sacaré uno más largo. Nosotros también queremos jugar, ¿eh? También. Llegaron qué? tarde ya. Mira, con esto. Estáis todos equivocados. Yo creo que llegaron tarde y mal. Llegaron tarde Qué más. fuerte. Es que aparte era feo, era muy feo ese coche. Muy feo. Acostumbrados a las cosas abruptas y tal, ya de evolucionadas, el grupo B, es como un BX. Ostras, muy bueno, lo has atado muy bien. Hemos pasado del santo grial Jean Ragnotti a hablar de Philippe Van Berg y de Jean-Claude André. ¿no? Es una enciclopedia este hombre. Bueno, la cuestión es que este coche no fue muy bien, no, la verdad es que no. No Ya funcionó. Nació mal parido, con muy poco presupuesto, también hay que decirlo. sí. O sea, tampoco Citroën no se gastó el dinero, así como Peugeot tuvo presupuesto ilimitado, Sí. explicado por Jean Todt. Bueno, de No, hecho fue sí que ha otro habido Citroën. Peugeot Citroën, ¿no? Una Pero entonces rivalidad aún- tremenda, ¿no? En los Dakares, ahora Sí, Citroën, sí, ahora sí. Peugeot, ahora no sé qué, ahora ZX, ahora... Sí, pero yo creo que fue un poco más Más para acá. Más para acá. Cuando era en Sí, PSA. sí, pero, cuando era en pero, PSA, pero ¿eh? rivalidad total, ¿eh? Sí, sí, total. Sí, pues este coche no acabó ni un rally. Ah, no, tampoco. No acabó ni un rally. O sea, De ya, hecho, hay aparte de feo, unos tiempos muy malos. ¿por vergüenza o porque les fueron mal el coche? El coche se rompía, sobre todo la suspensión. Se ven unas imágenes lamentables de una Acrópolis con la rueda dando vueltas así, o sea, totalmente Como rota. la del carro del Mercadona que dijiste. Sí, aquello que dices, necesitas una rueda para cada volante. ¿No? Al final le dieron un volante al copiloto y dijeron, venga, a la derecha, los dos, ya. No, el BX4TC, motor Chrysler, un motor evolucionado, muy Oye, pues arcaico. no estaría mal, ¿eh? Una imagen aquí de dos personas con él, como si fueran coche de autoescuela. Con el volante. 1, 2, 3. Como por ejemplo... Pues se ve que también tuvieron un error con el motor. Y tuvieron que alargar el morro porque no les cabía el motor. O sea, fueron a comprar el motor y dijeron, calla, que nos hemos equivocado. Manolo, trae el metro, anda. No se equivocarían con la medida reglamentaria esta para llegar a ser un grupo. Oye, hay que hacer mínimo... No era un grupo B, era un grupo BX. hay que poner parachoques más largos, ¿no? Sí, Para homologar. el morro era larguísimo. Si de te hecho, sí. sujétame el cubata, vas a ver lo largo que es. Si abrís, si veis alguna foto de un BX4TC, os fijáis la distancia que hay entre la rueda delantera
y el parachoques delantero es inmenso. O sea, está todo colgado ahí, bueno, unos problemas increíbles, ¿no? Se creyeron lo de ande o no ande, zapato grande, ¿no? Más o menos. Iban ahí los tíos, o sea, en el parque cerrado cabían ellos y pocos más. Pero era 4 ruedas motrices, ¿no? Sí. Al menos. Al menos. Bueno, también había, yo pienso que un tema que podríamos tocar o comentar así rápidamente es el tema de los pilotos, ¿no? Al final, porque... ¿Quién llevaba las máquinas estas? Claro, ¿no? ¿quién llevaba estas máquinas, no? Porque estamos hablando de los coches, pero de las máquinas... al ¿Teníais final, algún tiene que haber- favorito? Bueno, yo creo que al final habían europeos y finlandeses. Sí, ¿no? o sea, Más- sí. por decirlo de alguna manera... Fue la época dorada de los pilotos nórdicos, ¿no? Sí, O sea, la los conducción nórdica, de la implementación del pie izquierdo Sí. para hacer girar el coche, ¿no? En lugar de levantar y frenar, pues con el pie izquierdo te permite mantener el pie en el gas y con el pie izquierdo pues vas girando el vehículo. Hay que tener bastante tacto. Sí. Porque la primera vez sueles meter al acompañante en la guantera. Normalmente te comes el volante. Un par de veces, me comes el volante un par de veces, pero luego, bien, ¿eh? Bien. No, para girar es una buena técnica. Es cierto que los vehículos que tienen, yo no soy muy partidario, yo con el Focus, cuando hice las pruebas, no soy, coches que tienen poca potencia no soy partidario, a no ser que sea una zona muy rápida. Pero se hacía, ¿eh? Acuérdate que la Marbella se hacía más de una vez. Esto. Sí, a veces... En algún punto concreto... Yo creo se que llegaba. hay que valer también Cada uno tiene que tener su Su técnica, técnica, está claro. Bueno, pues lo que decíamos, los pilotos nórdicos, muy buenos y muy hábiles Sí. en superficies deslizantes, ¿no? Como pueda ser el Rally de Inglaterra, el Mil Lagos sobre todo, ¿no? El Rally de Suecia con la nieve, una técnica muy depurada, ¿no? Además de pilotos como Blomqvist, ¿no? De Nicola... Nicola... Bruno Savi Xavi francés. con Peugeot, ¿no? Sí, fue la... Lo asocio a las primeras unidades de estas, ¿no? Xavi Fauchille. Mira, ¿no? vale, pues sí. O sea, No, sí, lo asocias bien. me ha venido un pan. Y luego saltó a Lancia. Estuvo conduciendo los integrales, los deltas, Vale. para los rallies, sobre todo Tour de Corse y Monte Carlo. Es que hacía muchos años que no me venía este nombre en la cabeza y ahora, ¡pum! Bruno Savi. Ari Batanen, Ari Batanen, correcto. Y Salonen, Timo Salonen. Salonen, Juha Kankunen, que entonces empezaba, pero también despuntaba. O sea, fue Ericsson, que vino un poquito más tarde. Me viene este nombre en la cabeza con Kenneth Ericsson. con S4, ¿no? No. Vale. No, ya no condució, Vale. ya fue un conductor de grupos A. Acuérdate que era el piloto oficial de Volkswagen. Tenemos juntamente que con el hablar ¿cómo de se llamaba? grupos A. Erwin Weber. Weber, correcto. Tenemos que hablar de grupos A también. Sí, hablamos de grupos A. Está claro es que tenían, estos pilotos tenían un tipo, una conducción, una técnica y todo muy diferente a, puede ser los italianos, o que podían ser alemanes, o franceses. Eran una técnica totalmente, o bastante Oye, que aquí diferente. tuvimos un piloto que ganó a los finlandeses. Claro que sí. Las, claro. ¿no? Aquí tenemos un piloto que ganó a los finlandeses. Sí. Ah, El pero, único, esto el único. pero eso es para hablar en grupo A, ¿no? Ya también nos vamos Bueno, ya- pero que hablando de la conducción esta, Bueno, también alguien de aquí, también olé, llevo olé, grupo olé. Ole, sin duda. Mucha suerte, Carlos, en este Dakar, pero Sí, que vaya muy bien con el rato. que ganó todas las disciplinas, todas las nieves, asfaltos, tierras. Bueno, cuando empezó un poco a salir los pilotos que no eran especialistas, ya eran pilotos para cualquier superficie. Y bueno, y ganó un campeonato de España con el Maxi. Con el Maxi. Turbo, sí. O sea que hemos tenido un piloto de aquí de grupo B, esto sí, claro. Sí. Sí, señor. Y entonces había la escuela europea, Walter Roll, Sí. piloto señorito, por eso. Por este, él quería correr el Monte Carlo, que lo ganó 4 veces, le iba muy bien, corría el Tour de Corse, y se movía Rally Acrópolis también, pero no le hablaras de correr el Mil Lagos, le daba o miedo o no le gustaba. El Rally de Inglaterra lo corrió alguna vez, pero a regañadientes, porque entonces no se entrenaba, es muy bestia esto, meterse en aquellos bosques Sí. a 150, 160 sin entrenar, yo lo veo, unos mapas. No veo Son una gente cosa. que les viene de dentro, que digo, ¿no? Al final es Pero mira, Sainz estuvo a punto de ganar en el 89, que se le rompió el coche. Ganaron un rack sin entrenar, es increíble. Yo lo veo muy bestia, muy bestia. Ahora que dices de hablar de árboles, mira, Walter Roll con el público en la carretera lo decía. Dice, yo pienso que son árboles. Para no tocarlos. Qué frío, ¿no? No, al Ya. contrario, para no tocarlos y para esquivarlos. Porque si le das a un árbol, has palmado. Sí, es la manera de decir, tengo que esquivarlos, ¿no? Tengo que esquivarlos. Tengo que pensar que son árboles, porque si no lo pienso, ¡tum!
Bueno, aquí vendría un poco, ¿no? Aquí vendría un poco, ¿no? Seguramente el final del grupo B, ¿no? Que va un poco por aquí también, lo Bueno, que estás que pasó en comentando, Portugal, ¿no? que pasó en Portugal, que 32 puede, sí, sí. con el Ford RS200, ¿no? De Joaquín Santos. Que se salió y desgraciadamente pues fallecieron tres personas y no sé si hubieran 30 y pico heridos y tal. Fue un accidente realmente muy espectacular. Pero es curioso. Y bueno, es que la gente, a ver, perdona, es decir, la gente, los pilotos decían, ¿no? Que iban a fondo y la gente hacía como un embudo, ¿no? Y iban viniendo y la gente se iba abriendo, la carretera se iba abriendo y el coche iba pasando, pero esto era súper peligroso. Sí, pero En este tema de seguridad... con esto que comentáis es curioso que sí, que fueron unos hechos puntuales, Sí, sí. pero que cuántos rallies habían corrido y no había pasado nada. Bueno, ¿Eh? siempre Para hay un decir, día, siempre hay oye, un día. ¡pam! Mira. Sí, pero podía haber pasado con cualquier otro coche, ¿no? Estoy de acuerdo O contigo, con pero otra categoría Sí, inferior sí, que correcto. llega allí donde hay una multitud. yo he reflexionado un poco en este tema, porque sí que es verdad que se habla de que si es seguridad, que si no es seguridad, que si estos coches tal, que si cual. Yo creo que eran coches muy específicos para gente muy top, porque Zanini con el 205 Turbo 16 en España no se aclaró. Ya. Era el coche que lo superaba. Fue un Y yo recorrido creo muy que corto, y sí. Joaquín Santos también se pega una leche muy rara. Se sale como de lado, o sea, se le acumula la faena. No es aquella típica leche que te pegas porque vas pasado Sí, en una curva. No, se va como de lado, ¿verdad? Una cosa muy rara. Sí, fue una cosa rara. Es O sea, una imagen que hay que mirar unas cuantas veces para ver... Para entender, ¿no? ¿Qué ha está pasado aquí, pasando, ¿no? Sí, Y pero luego que queda me parece que comentado. no es nítida, que ya se ve cuando llega y arrolla. ¿no? Sí, la gente, No yo se ve creo que una hasta- toma aérea o una No. toma desde fuera para decir, mira, ha cometido un error aquí o allí o un fallo mecánico, que no lo sé, ¿eh? Pero que en definitiva, como es un tema de porcentajes, ¿cuántos rallies se han celebrado sin muertos? Sí, pero claro, siempre hay un día que toca, ¿no? No, sobre todo si se juntan. Si se El juntan. tema de Toivonen yo creo que eso lo remató. No, pero aparte sí, Bueno, sí, se resulta que Atilio en poco Bétega tiempo- también se mató con un 0.37. En Tour de Corse también. Claro. Claro. Atilio Betega, contra una piedra, creo, o contra un muro. Bueno, Sí, Yo porque no él lo estaba- recuerdo también, pero sí que fue algo... Y el Y copiloto Ser- salió ileso, ¿eh? sí, Ya. Sergio Cresto, creo que fue, Era el copy de Toivonen. Sí. sí, hizo testamento la semana anterior. Hostia. Ostras, eso es que ya vería que aquello. No lo Mira, sé. casualidades de No la lo vida sé. o Hizo no, testamento pero- la semana anterior. Qué bestia, ¿eh? Tenían 30 años los dos. Sí. Aquí, ahí hubo también un problema que decías del depósito de gasolina que estaba... El reparto de pesos mal situado, obligaba. ¿no? El reparto de pesos obligaba a hacer Y el- cosas y el que, provecho. pues, que hoy en día las El veríamos una provecho. locura. Ya. Hoy en día los vehículos están obligados a llevar un depósito de gasolina detrás, Sí. en un cofre, y dentro lleva una bolsa que además no permite que entre aire, precisamente para que no haya oxígeno Ya. y no haya la combustión. Y a medida se va consumiendo la gasolina, se va haciendo pequeña lo que sería el globo este que hay Sí, detrás, sí, ¿no? de protección. En aquellos entonces no, llegaban llegaban al depósito Sí. y llevaban el depósito justo debajo de los asientos, debajo del culo, por decirlo así rápido y mal, ¿no? Sí, aparte era un combustible súper incendiario, porque al final... es Con tubos que queroseno, pasan, o sí. oxidaron queroseno. Tubos y que eso- pasan por el lado, etcétera, no había ningún tipo Me de hace tal, ¿no? gracia esta foto, que precisamente, si no recuerdo mal, es del Tour de Corse. Ostras, pues es del día 2 de mayo. Esta foto es el reflejo puro del grupo B. Sí. Estoy muerto, Está ¿no? el tío fundido, ¿eh? Está fundido. Bueno, ya la sobrepondremos si hace falta, pero Sí, es que sí, esta sí. foto dice... Sí, hostia. Me gustó mucho el otro día, hablaba Mutón, Michel Mutón, que claro, me he estado viendo muchos vídeos estos días, ¿eh? He estado viendo muchos vídeos, yo también lo tengo muy fresco va por por eso, ¿no? Y hablaba muy bien, sí, va por él, y hablaba muy bien de Henry Toivonen, ¿eh? Sí. Henry Toivonen en unas declaraciones suyas que dice, ¿qué crees? ¿Crees que puedes ganar el rally? Dice, las damas van muy rápidas. Ya. Como diciendo, estamos aquí todos en las mismas condiciones y ellas son más rápidas que yo, no hay ninguna excusa, no hay nada. Y ella también lo cogió como un cumplido, ¿no? Era un momento que también, bueno, una mujer corriendo rallies, Sí. también le preguntaban a Michel Mouton, le decían, oye, ¿te has fijado que este Tour de Corse es muy duro? Son 5 días y no sé qué. Dice, los hombres dicen que es muy duro. Dice, perdona, llevo 12. Qué fuerte. Llevo ¿Dijo 12, sí. Le decía el entrevistador, Los dice, hombres los hombres dicen que es muy duro. ¿No crees que será muy duro para ti? Dice, perdona, llevo 12 Tour de Corse ya disputados, ya sé de qué va esto. Ya sé. No, a ver, O sea, Michel Mouton- Karina Moronata, por eso también nos decía que tenía que defender mucho el hecho de poder participar con los hombres en las mismas condiciones, ¿no? Bueno, pero es una manera de darle a ella opinión, ¿no? Decir, oye,
por el lado de los hombres dicen que es súper duro, ¿no? ¿Qué opinas? Claro. Sí, sí, Porque ¿quién iba a menospreciar o a menos valorar a Michel Mouton? Claro. Sí, pero ¿me entiendes? Era aquella... Porque ya llevaba un recorrido, ¿eh? Sí, 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 lo que pasa es que Mouton era una época- demostró, era una época ya que- sabía... que la mujer en la competición aún no había entrado como ahora. Bueno, esto es un y tópico bueno, muy simple, correcto, ¿no? pero hay, Sí, ¿sabes que hay sí, casos? A Karina, y ella nos lo dijo, le decían, oye, ¿ya puedes conducir el coche sin la dirección asistida? Ya. Cosas de este tipo, ¿no? Cuando eso me lo pueden decir a mí, que también soy una persona más bien de poco peso y que me puede costar girar el volante, ¿no? Pero estoy seguro que a mí no me lo dicen, ¿no? Se lo decían a ella, ¿no? Sí, Va, sí, es igual. Cosas de la historia. ¿no? Por el tema del público, sí, tiene una imagen muy espectacular, ¿no? Que se ve en Fafe, creo que es en Portugal, Sí. se ve el Audi de Michel y de debajo, una gente. panorámica, tú que eres más de fotografía, ¿cómo se diría esto que haces? Sería un picado eso. Un picado, ¿no? Y se ve el coche arriba y parece que la gente está esperando que le caiga encima el vehículo, ¿no? Que era así, era así. Yo me acuerdo de ir a ver las carreras. Era muy joven, pero ver las carreras y oías el ruido del coche que venía, pero el coche no lo veías, solamente veías gente. Y después de golpe la gente se iba abriendo, pero se iba abriendo como se acercaba al coche. Mentalizaros, Un fallo mentalizaros. era una Noche, una mentalizaros, desgracia noche, bestial. carretera, noche, público, estar en un tramo. Que lo primero que se oía era el retumbar de la montaña, Sí, sí, sí. el motor que se acercaba y un muy grave. Sí, sí, sí. Las luces, todo. Hemos vivido algo Sí, espectacular sí, sí, a pie de carretera. Esto Claro, sí claro, la que- normativa es lógica, ¿no? Esto no es una PlayStation. Que han ¿no? apartado- Esto es original y totalmente Y auténtico. aparte de que ya Sí, por el sonido sabías qué coche venía, ¿no? sí, sí. Hombre, clarísimo. Buah. Ya viene, y más, ¿no? Habían vaciladas aquellas. Este es el oficial de... Es el audio oficial. El oficial, buscando... Y gente que decía, no, espera, ya lleva un segundo más rápido. Sí. Ya. Aquello que Aquí sí, los sí. últimos fuimos los del Delta del Tabatón, ¿no? Creo. Delta Tabatón, aquel de eso, muy bonito, El S4. El S4. Sí, es verdad. Ese compitió campeonato de Fueron Europa. los últimos que estuvimos viendo por aquí, ¿no? Sí, 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 sí. Yo los vi muy poco, Yo los fui a ver a Sils, porque bueno, todos estos coches, algunas marcas abandonaron, unas se fueron al Dakar, ya lo hemos comentado, Peugeot, ¿no? Ford abandonó el Mundial para pasarse a Grupo A con el Sierra y cogió los RS y se fue a hacer el campeonato europeo de Rallycross, que fue la salida un poco de estos coches. Los metros igual. Sí. Esto y campeonatos regionales de tierra. Acordaros Claudio Aldecoa, Ujú. Gustavo Trelles, Es verdad. Sí. con el S4. Y Barreras, que llevó Barreras. el único 4x4. R5 4x4. 4x4. De Philips. Estos vehículos se permitían en el campeonato de tierra, que había una reglamentación también, así que Más especial. Más Más abierta, especial. ¿no? otros acabaron en el Europeo de Rallycross y luego otros se reconvirtieron al Mundial de Rallys de Grupo A. Nos hemos olvidado de un coche. No había un Ferrari también, Grupo B. Sí, un 300... 308 era. 308 GTB, correcto. Sí, sí. Que lo llevó, lo llevó Bueno, Zanini ya y al Claudi Cava, creo que también llevó otro, ¿no? Esto aquí en España y Jean-Claude André, el del BX, Máquina, el de BX lo llevó en el campeonato del mundo. Pero bueno, no sí, triunfó. había Ferrari. Había un BMW también, el BMW M1, que una versión que era derivada. Era de circuitos. Era derivada de circuitos, que no acabó de funcionar, que petaba. ¿Os acordáis? Que el año pasado salió uno en el Costa Brava, me parece. ¿De estos? Sí. Sí, Pues sí, te- bueno, fue la estrella. Y fue la después los estrella. míticos 911 SC, los Sí, míticos, sí, sí, claro. que claro, ya venían de otro. Bueno, que Grupo B estaba el 959, que corrieron el Dakar con Sí. Jack Hicks. Jack Hicks. Jack Hicks, Jack Hicks, Llevan dos, 950. Se metió una hostia, que no veas, contra una piedra, ¿verdad? Que sí, 959 era. Sí, No me sí, fijo, era el no, Grupo B. Y no sé si el Ferrari F40 también estaba considerado Sí, pero dentro de este- los Grupo B. Sí, pero Ferrari Por también se fue, concepción, pero no acabó. No sé si saldría en algún rally en Italia a lo mejor, pero no me recuerdo los Ferraris corriendo en... Bueno, ahora estamos ya rascando el grupo B, ya, pero así, ya con Y el Lada Samara. la Samara. Lada Samara Grupo B. Sí, hubieron unidades que dices... Con el motor- Nosotros también. Con el Vale. motor de 1430, No, os lo sé. varilla reforzada, No era el Look 124, era otra carrocería. era otra carrocería, ¿no? La ponemos, esta.
Luego Audi continuó un poco con el grupo A, pero vio que no era su sitio y se fue a hacer el campeonatos estos de circuitos. Circuitos, sí, sí. Todo lo que sea el europeo, No sé ahí si me pierdo un poco. creo que DTM también se fue. Sí, el IMSA. El IMSA, vale, El muy bien, muy bien. 80, el 80 y el 90, sí. Sí. ¿Quién más plegó? Con tracción 4, en Peugeot, circuitos. Peugeot ya hemos dicho que fuera, Ford también, el Metro. ¿Habéis visto los vídeos de Citroën. los 84 de circuitos? Son escalofriantes. Porque vemos fotos, pero en vídeo son escalofriantes. Que era cuando también se apuntó luego Alfa, ¿no? Con el 155. Sí, fue sí, sí, esa pero época. que un coche 4, Sí, las velocidades que cogían, ya. escalofriantes, en serio. O sea, Audi cuando se ponía, ¿eh? Sí. ¿Qué piensas, joder, es un coche pesado, robusto y tal? No. Un avión. Y el sonido... El otro día nos acordábamos, volviendo al Dakar, para darte un poco de pechet, que vaya imágenes les ha dado Sainz a Audi, ¿eh? Aquella imagen que se ve subiendo la loma. Sí, aquella de la luna. Aquella le han sacado partido a esa Aquella de la imagen. luna, sí. Yo, es súper, yo creo, no sorprendente, no, súper sorprendente que un coche de estas características como este último Audi, que tan chicos no querían ganar y ganaron al final del Dakar, que es tan diferente a cualquier coche del Dakar, tan diferente a cualquier coche de competición, y que lo que han logrado es bestial, ¿no? Es súper heavy, ¿eh? Es decir, con un Audi así, yo creo que nadie podía pensar que pudiera... Ya, podían ganar, No ¿no? ganar, no, terminar un Dakar. Ya. Terminar un Dakar. Bueno, pues ahí está, Y ¿no? ganaron. Hace las cosas. Y ¿no? ganaron. El presupuesto después... Bueno, el rollo de no Audi lo contaremos, era pero- participar y ganar, ¿no? Siempre sí. en varias disciplinas. Sí, pero Y esto yo hemos creo- ganado, ya está. Sí, pero yo creo que de toda la historia, yo creo que la más Le bestia... Mans. Yo creo que sería esta, ¿eh? La más bestia de... Escuchadme una cosa, para cerrar Sí. el grupo B, ¿no? O sea, hay que decir que lo que desencadenó el cierre definitivo de esta categoría y, otra vez de manera unilateral, Jean-Marie Balestre dijo que abolía el grupo B y abolía el futuro grupo S, que venían a ser unos grupo B con un motor un poco más descafeinado, pero también eran prototipos. Y dijo que la categoría reina pasaría a ser el grupo A, que de esto ya hablaremos otro día. Fue el accidente, después de la comilla esta que he hecho tan larga, fue el accidente de Toy Bonin y Cresto el 2 de mayo de 1986 en el Tour de Corse, ¿no? Que cayeron por un barranco Y la Sí. firma de todos los... y se quemaron. Y la firma Los de todos, que pilotos. dice, ¿no? Sí, al Esto final fue... el coche se desintegró todo, hay unas fotos del coche, está todo... Hacía para darle Bueno, un es que un con los colofón. compuestos y todo era de fibra, Sí, todo se quedó... no. Todo deshecho, Vamos a pensar en el una mejor de lástima. los casos que no sufrieron nada. Claro. Y ahora se abre Fue el grupo... inmediato, ¿no? ¿Cuál era el sonido que más os gustaba a vosotros del bien, grupo B? buena. Hombre, a ver, el Audi era icónico, Sí, yo creo que el con el, sonido- sobre todo cuando levantaban el gas, ¿no? La válvula de descarga. Pero el sonido de... Yo es que siempre lo ¿Del digo. cuál? ¿Del Delta? No, S4. del Audi. Ah, Sí, el de Audi es muy, sí, es muy... es muy característico, sí. Me imagino que algún... Pero era a lo mejor el más grave, ¿no? De A ver, el todos. S4, yo creo que el S4 también era bastante similar. Pero era muy agudo, era Era más, era más agudo. por los diferenciales, ¿no? No, y por el compresor. El compresor también. Sí. El compresor pneumático hacía el ruido este de que al ser O mecánico... por el cambio también sonaba mucho. Todo. Mucho de engranaje, ¿no? Igual que los 037, tenían un sonido muy agudo, Muy agudo. por el autoblocante o el ¿no? diferencial. Y el Sonaba un volumétrico. montón. El Sí, volumétrico. sí. Sí, Audi sería un poco el que más te pone la piel de gallina. El porque más calcar, ¿no? sí, Como de aparte, sonido. Cúbica más, me imagino esto es como tener en la trompeta un trombón, ¿no? Al final, cuanto más cúbica tienes, también como- más... Sí, como coche un poco más grande de todo, es más ¿no? todo, ¿no? Lo que decía Josep, ¿no? Y sabías que el Walter Roll llevó, ya para acabar esto, en el último rally un cambio semiautomático que llevaba, ¿sabes? Como aquellos autocars que llevaban un botón aquí arriba. Sí. Pues lleva un cambio semiautomático y si lo escuchas va como si fuera un DSG. No lo supe por esto, lo supe porque cuando se habla después de volver a construir réplicas de estos modelos, Sí. la última evolución que hubo de estos vehículos llevaba el cambio semiautomático. Vale, esto- O sea, cuando alguien reconstruye lo hace de cero, como, bueno, de hecho, que era un tal Charro, creo que era, de Canarias, que puso a la venta el suyo. Raúl Carro. Puso una réplica, Un réplica. con las últimas evoluciones, con el cambio este semisecuencial y tal, ¿no? El coche se vendió en 4 horas.
¿Qué valía? ¿Qué valía? Pedía 150.000 euros. ¿Solo? Sí. Era una réplica, o sea, un no era... réplica. Claro, no era original. El recambio era original, pero no era una pieza Era un numerada. coche cortado, era un Que coche hablamos cortado. de este coche, me parece, en su día se habló de este coche 4 horas. Se ha quedado aquí en la península, ¿eh? Pero era esto, la última evolución del cambio secuencial. Muy bien, muy bien. Raúl Carro, creo que era. Escúchame una cosa, yo para no acabar con la muerte de Toivonen, tengo una cosa para vosotros. A ver, ¿una sorpresita o qué? Va. ¿Sabéis que estuve en un pequeño salón que hicieron de Retromobile en Francia? Fui ya que la verdad es que tampoco no mereció mucho la pena. Hace pocos días. Sí, fue cuando San Nicolás, que además se celebraba la llegada del Papa Noel, del Papa Noel que se celebra en Europa. Y bueno, al final estuvimos más también en la calle viendo pues, bueno, todo lo que es la fiesta y demás, ¿no? Y bueno, no había nada especial, ¿eh? Había algún preparador de estos que baja los vehículos hasta el suelo, con una suspensión así con pistones, y luego había pues restauradores. Me gustó, porque vi un pequeño stand de restauradores y con el trabajo documentado en fotografía tenían el álbum del coche, lo que habían ido haciendo con él, ¿no? Y una parte de recambios, mucho recambio de Renault. Me imagino que gente que compra tiendas estas de recambios y luego clasifica lo que les queda. Esto lo habíamos hablado. Esta gente que tienen ahora 70 años, que ya se tienen que retirar, y en el almacén les Tienen queda... un montón de recambios de coches. De coches de estos, sí. Sí, miniaturas, algún diorama de estos que también así tipo Scalestric. Y luego los vehículos que había gente española vendiendo vehículos clásicos. No clásicos, no. Young Timers, ¿no? Que le llaman ahora. O sea, es el vehículo de los años 90, lo que sería el 205 Rally y tal, y los venden en Francia porque se venden mejor. Tenía un par de Golf, tenía un Clio 16 válvulas, lo vendió por 10.000 euros, me lo estuvo explicando, un chico de Girona, estuvimos hablando un poco con él. Luego había también una parte de Citroën, Tiburón, Stahl, vehículos camper, muy curiosos, antiguos, más modernos. Estos son pickups con una pequeña caja detrás, ¿no? Correcto, para hacer rides y demás, ¿no? ¿Y qué más? Algún club de estos de automovilismo que traía algún vehículo de estos un poco especiales, algún Aston Martin de estos pulidos, ¿sabes? Me hice alguna foto con vehículos estos así un poco curiosos, pero en el fondo no había nada. Y fuera a tener un poco una esplanada, iban motos dando vueltas, hicieron algunos trompos, bueno, un poco el indio. Y había una parada, ¿no? Y mira, lo tengo aquí escondido, ¿eh? Y entonces me hizo gracia, bueno, es una tontería, pero ya os hago entrego ahora y así acabamos bien. A ver, mira, este de aquí, esto es para Josep, ¿no? Para que lo ponga en la puerta, Está chulo, en la puerta de tu taller. Está muy chulo. Tú eres Peugeot, o tú eres Peugeot. Y tú que eres un fan de los Golf, pues te he traído esto, que no es, me gusta más ese nivel, pero bueno. Pero un poco por te tenía que traer alguna cosa. Están todas las series. Se agradece mucho porque están todas las series aquí, las ediciones que... Bueno, en este caso sería hasta el Golf 6. Hasta el 6, ¿no? Hasta el 6, del 1 al 6, el MK6. Y lógicamente la frontal, los dos GTIs, ¿no? Y aquí tienes el 1, que es el tuyo. Sí, este es el que me falta. Tú llevas un 6, ¿no? Un 5. No, yo los he tenido todos menos el 1 el blanco y el 6. No, es un 7. Ah, 7. Es un 7. Pero claro, ahora, ojo, porque ya estamos al 8 y medio. Pero estuve buscando alguna cosa de golf tipo así, tipo más vintage. ¿Cómo eres, no? Hombre, se agradece mucho, ¿no? La verdad. Muchísimas gracias. Nada, hombre. Ahora que estamos en Navidades, pues es una cosa que nos ha traído el Papá Noel. Y aparte no os había dicho nada, ¿eh? Y lo malo es que nosotros no hemos traído nada porque no lo sabíamos. Claro, claro. Hemos quedado un poco mal. No habéis quedado mal. Yo sé que hemos quedado mal. ¿Qué va? Míralo, Habrá que hacerle algo. míralo. Muchísimas gracias. Josep ha puesto las pizzas, tú pones la simpatía, ahí cada uno. No, hombre, Gracias, pero- Xavi. Aquí tenemos también al Isaac. A Isaac, que está detrás de la pantalla, allí, Oye, sí. haciendo de... ¿Te gusta o qué? Más Para que para el garaje, no sé si aquí empezar a rellenar, ¿no? A rellenar. O sea, o aquí abajo, que los tienes ahí dentro escondidos. Sí, ¿no? es una opción. Tú mismo. Es una opción. Tiene un montón de Me encanta, sitio Xavi. Y le encanta. Muchas gracias. Bueno, de nada, pues ya Hombre, está. es un clásico esto. Y tanto que sí. Fijaros lo que cambian los logotipos de las marcas con... Y ahora son súper feos, tú. Sí, esto es precioso. Yo cuando vi esto digo, Bueno, si es- encuentro es- algo es tipo de muy- Volkswagen así... Es que es muy original, es muy original. Ahora, pues bueno, luego es... O los de Citroën, que ahora han puesto unas líneas diferentes. Ah, es igual, no Otra toca, no época. toca, que Es hoy otra tocaba época. Grupo B. Otra época. Hoy tocaba Grupo B. Muy bien. Genial. Bueno,
Pues nada, hemos Queda pegado un aquí la buen data. repaso, ¿eh? Sí, 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 del grupo B yo creo que hemos hablado un poco de muchas cosas. Y es que al Perfectísimo. final hay muchos temas de hablar, se pueden hablar de muchísimas cosas y es un tema que nos apasiona, como una vez más repetimos. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias una vez más a vosotros, a ver si tenemos visualizaciones que nos dé energía para continuar. Y Si hasta el habéis próximo llegado hasta programa, aquí ¿no? y Sí, os ha desde gustado, luego. pues le podéis dar al A la chicken. campanilla. Sí. A la campanilla. Venga. Venga, que vaya muy bien. Hasta otra. el siguiente. Hasta otra.